Bienvenidos al canal de los discípulos de Armitage, vuestro canal de juegos temáticos, y hoy venimos para descubrir qué es lo que trae este Maladom. Un Dungeon Crawler mezclado con juego de miniaturas, para haceros una idea, es un poco a lo mejor extraño y casi que es mejor verlo. Es de 1 a 4 jugadores y tiene su propio lore y demás, este mundo de Maladom. Fantasía medieval más o menos oscura. Y en la propia caja nos promete algo así como inmersivas aventuras en un reino de magia, ¿vale? Os recomiendo que os quedéis hasta el final del vídeo porque la verdad es que una vez que lo montas en mesa es un auténtico espectáculo y es algo que evidentemente favorecerá mucho la inmersión. No obstante, habrá que jugarlo a ver qué tal, pero la verdad es que estéticamente luce espectacular en la mesa, muy chulo. Así que venga, vamos a ver qué trae este Maladon. Bueno, vamos a abrir la caja, que la verdad es que es muy compacta, pero pesa lo suyo. Lo primero que nos encontramos, bueno, pues aquí tenemos lo que es nuestro tablero, que en realidad, pues como veis, es un tapete bastante bien ilustrado y además esos agujeros que vemos ahí en el suelo tienen una mecánica por donde pueden salir una especie de zombies para atacarnos en la mazmorra, así que la verdad que bastante chulo. Aquí tenemos la bandeja para el track. Luego tenemos bandejas para los personajes y también tenemos bandejas para los personajes no jugadores. Luego tenemos en esta bolsa, viene otra bolsa para la redundancia, pero como vais a ver, la verdad es que está muy chula, tiene muy buena calidad, simula así un poquito como de piel y es para, bueno, meter tokens en una bolsa ciega y poder sacar las cosas al azar, la verdad que bastante bien. Estos de aquí son unos separadores para luego poder hacer el reboxing del juego. Tenemos las reglas para los ataques a distancia, bueno, unas bolsillas zip para guardar tokens y demás. Las uniones para las paredes. Aquí tenemos unas pocas cartas de resumen, ¿vale? Para que podamos tener, pues, al alcance de la mano información interesante del juego. Tenemos también un rotulador indeleble, porque se usará. Y por aquí tenemos las cartas de evento, que son una buena cantidad de cartas de evento. Como veis, todas tienen el mismo dorso. Y bueno, por el otro lado, pues, digamos, las reglas o lo que sucede en ese evento. En el inserto de las miniaturas vamos a encontrar también los marcadores de distintos colores, ¿vale? Uno por jugador que se puede llevar, pues, para marcar la evolución de nuestros personajes. Y tenemos también aquí, bueno, pues los dados del juego, ¿vale? Dados de daño, dados de aparición y el dado mágico, que es el blanco. Y aquí tenemos las miniaturas, que bueno, vamos a sacarlas para darles un vistacillo. Seguimos, vamos con los manuales. Esto que tenemos aquí es, digamos, el tutorial, ¿vale? Esto es para jugar tus primeras partidas y utilizar, digamos, las reglas más básicas para que te familiarices con ellas antes de dar el paso a enfrentarte al manual, que es este que tenemos aquí, que es un manual bastante extenso y muy detallado. Lo dicho, una vez que controlemos las mecánicas básicas va a ser mucho más sencillo, bueno, pues adentrarnos en todo el compendium de reglas. Por supuesto, tenemos también, pues ahí está, nuestro libro de campaña, que tiene muchas aventuras y además, por lo que he podido observar, no es lineal. Hay aventuras que para jugarlas depende de que hayas pasado por otra aventura, hayas ganado o hayas perdido. Así que la verdad que bastante interesante. Vamos con planchas de troquel, donde tenemos aquí, pues, las tarjetas de los personajes, de los enemigos y distintos tokens. Y aquí tenemos, bueno, pues el troquel de toda la escenografía. Así que venga, voy a montarla y vamos a ver qué tal luce en la mesa. Ahora suscríbete al canal y si quieres más mazmorreo inmersivo no te pierdas de este en Leyenda de las Tinieblas, y si quieres un mazmorreo en otra galaxia muy lejana, pues no te pierdas Imperial Assault. Los discípulos de Armitage en la mesa de batalla con espadas y